Hola nuevamente, estimados vecinas y vecinos, amigos y amigas de la región de Chiloé y de otras regiones que quieran integrarse al saber de la inteligencia artificial. Este es Palafito Digital en su modalidad básica y es el cuarto tema y video que habla de la historia de la inteligencia artificial. Sin comprender el origen, su desarrollo, su evolución y la implantación de la inteligencia artificial, se hace más complicado el poder entender el impacto que tiene actualmente esta tecnología en nuestra sociedad y en nosotros mismos. Si logramos visualizar al menos de manera general cómo se ha venido desarrollando, será más fácil comprender y entender de que esto llegó para quedarse y no es un tema menor para nuestra vida ni para nuestra sociedad. Así que empecemos con los susurros y las primeras chispas de la inteligencia artificial. Bueno, en este cuarto video y final de la etapa de la modalidad básica, veremos cuándo inició toda esta gran idea de la inteligencia artificial. Y esto surge terminando lo que hemos llamado en historia el periodo del romanticismo, ¿no? Cuando surge el primer ordenador programable de la historia, y va a ser usado por una mujer, ¿no? Ada Lovelace, matemática y escritora británica allá por 1840, ¿no? Cuando en Chiloé transcurrían actividades agrícolas fundamentales, forestales, había una rica vida religiosa y tradiciones locales, y estábamos tratando de integrarnos plenamente a Chile. En Inglaterra, por lo menos, esta dama estaba trabajando o colaborando junto a Charles Babbage, un científico que había inventado una máquina analítica que abrió el camino a lo que hoy día conocemos como computadores modernos. Ada demostró que dicha máquina no hacía solo cálculos matemáticos, sino que podía procesar símbolos y datos diferentes. Su algoritmo, es decir, su receta en aquellos años, es considerada el primer programa de la historia y sentó las bases para el desarrollo de la informática tal como la conocemos hoy en día. Y eso habla muy bien de las mujeres, porque han estado presentes en casi todos los grandes descubrimientos que la humanidad ha hecho, aunque los hombres a veces oculten o hablen poco de ello, lo que me parece reprobable, ¿no? Porque vamos a ver después más adelante cómo las mujeres han seguido jugando un papel en la inteligencia artificial. Así surge esta ciencia como chispas iniciales de una lluvia en el romanticismo de la inteligencia artificial. Pero esas chispas van a susurrar más fuerte y va a tener la lluvia un poquito más persistente en la década del 50. Con algunas máquinas que solo contaban los granos de café y revolvían engranajes, llegaron a conversar con nosotros hoy en día, escriben poemas y sueñan estrategias de juego en diferentes juegos. ¿Cómo ocurrió este tremendo salto? Uno puede empezar a explicárselo en esta década de 1950, porque es cuando se inicia el reto de pensar. Un famoso matemático inglés propuso que si una máquina responde como un humano, ¿quién dice que no puede pensar? ¿No? Ese fue un desafío que va a encender la mecha. Era la primera vez que se iniciaba la medición de una inteligencia sin abrir cráneos ni circuitos, solo con palabras, ¿no? Ese científico se llama Alan Turing,
y fue famoso por descifrar el código nazi en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la cual pudieron enfrentar los ingleses y pudieron ayudar a derrotar los alemanes en general en esa guerra mundial, ¿no? Este científico fue pionero en otras ramas como la biología y va a ser también el pionero en la inteligencia artificial, obviamente, ¿no? Pero él daba las ideas y él tenía la genialidad de poder pensar que las máquinas podían respondernos y darnos todo este tipo de datos, pero quienes trabajaron con él, fundamentalmente, la mayoría de su equipo, y que hicieron posible que lo que él pensara se hiciera realidad, eran mujeres. Eran mujeres. Hay una bonita película que explica cuál fue ese proceso y cómo hemos ido ocultando y no contando esa historia de verdad. Por eso aquí estamos contando esto, ¿no? Bueno, en esa misma década, poco después, un puñado de científicos se encerró en un campus de una universidad de Estados Unidos, en un taller de encuentro de verano, y de ahí va a salir un nuevo nombre para esta actividad de las máquinas y se le va a denominar inteligencia artificial. Y estos muchachos salieron con la convicción casi infantil de que todo problema humano que podía describirse también podría programarse. Bueno, esa década es como la infancia de las ideas de la inteligencia artificial. En esa época también un psicólogo, Frank Rosenblatt, va a construir un artefacto tan grande como un armario y lo va a llamar Perceptron, ¿no? Para poder interactuar con la maquinaria, ¿no? Y su promesa, que va a ser como un lenguaje, pero simbólico, ¿no? Y su promesa era muy sencilla, casi poética, diríamos, porque él decía, la máquina puede tener ideas propias, ¿no? Y claro, aunque pudiese ser una exageración, aquí no importaba eso. Lo importante era la semilla que se estaba plantando para que una red de pequeñas decisiones pudieran reconocer patrones, ¿no? Y una máquina pudiera, por lo tanto, interactuar, ¿no? Con estos datos. Y se va a producir una primera conversación entre los humanos y una máquina a mitad de los 60. Va a ser un programa clínico que va a simular ser un terapeuta empático, ¿no? Para todo el mundo. No entendía nada, pero entregaba respuestas, es decir, pero daba respuestas con una diplomacia que a muchos hacían olvidar de que era una pantalla. Pensaban que era un yo detrás de ese espejo digital, ¿no? Y ese programa que nació así se llamó ELIZA, ¿no? Y que muy pocos seguramente usaron y conocieron, ¿no? Sin embargo, no avanzó esto más allá. Entonces se produjo lo que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial. Es decir, los sueños se van a congelar y van a costar 20 años que vuelva a renacer una primavera de la inteligencia artificial. ¿Por qué se congeló el entusiasmo? Porque los presupuestos se cortaron, es decir, no había dinero para investigaciones, los laboratorios dejaron de funcionar y la prensa de esa época también ironizaba de que las máquinas no estaban para entender el lenguaje, que no podían ver el mundo, y por lo tanto decepcionó a muchos seres humanos o investigadores, y estos pescaron sus ropas y sus abrigos y se fueron a otro tema o a otra fiesta, ¿no? No habiendo negocio, no había desarrollo. Sin embargo, también hubo un médico digital, pero que nadie lo dejó ejercer. En aquel invierno surgió una capacidad de una máquina de diagnosticar infecciones sanguíneas mejor que muchos médicos generalistas de esa época. Pero nunca llegó a los hospitales, porque no había seguridad para que las decisiones que tomaba
el código fueran creíbles. Sin embargo, eran ciertas. En realidad fue una tecnología que se adelantó a la paciencia humana y a los negocios, porque si todos hubieran visto que eso era un gran negocio, hoy día la inteligencia humana estaría en otra etapa, ¿no? Pero no se hizo y pasó sin pena ni gloria. Sin embargo, va a haber una revancha de los circuitos de la inteligencia artificial, y esta va a ser sobre el tablero de un ajedrez, del juego del ajedrez. Van a pasar 20 años o 20 inviernos hasta que un superordenador nos va a vencer al campeón del mundo en ajedrez. Y este ordenador no intuía jugadas, calculaba millones de jugadas por segundo, mientras un campeón mundial puede pensar 15, 20 o 30 jugadas, adelantarse. Estaba frente a un poder absolutamente muy lejano de sus capacidades. Y así el mundo tuvo que entender que la fuerza bruta de una máquina guiada con elegancia iba a doblegar el genio del campeón del mundo en ajedrez. 10 años más tarde, otra máquina se va a hacer popular en esa época en un concurso de televisión. Va a responder preguntas con una voz neutral. Y claro, no buscaba información en internet, razonaba sobre probabilidades, sobre montañas de texto, y la audiencia obviamente en televisión se reía, pero se asombró y tembló ante la posibilidad de que los datos se convirtieran en confianza de esa máquina. Eso le dio popularidad a la inteligencia artificial, más que el hecho de que pudiera responder allí. El estar en la televisión hace conocida. Por eso va a venir un renacimiento profundo de la inteligencia artificial a partir del año 2010, ¿no? A esta etapa se le va a llamar la revolución silenciosa de las imágenes. Un equipo universitario va a entrenar un modelo sobre millones de fotos y va a provocar un gran salto en la inteligencia artificial que va a dejar en ridículo a los mejores programas de visión de fotografías, ¿no? Es decir, por primera vez la inteligencia artificial, a través de una red profunda de desarrollo, va a aprender a ver sin que nadie le dijera que era importante ver o mirar. Las cámaras del planeta entonces empiezan a soñar con la posibilidad de otro desarrollo. Y lo que habían sido chispitas empieza a ser una lluvia más fuerte, ¿no? Y va a llamar la atención de todo el mundo, ¿no? Porque van a haber investigadores poco después que van a proponer otras situaciones. Van a decir, mire, en vez de leer línea a línea, ¿por qué no hacemos que la máquina atienda a las partes relevantes en paralelo de su lectura? Así van a nacer los Transformers, ¿no? Que se le denomina así a una forma de la operación de la inteligencia artificial, que es una arquitectura, que es una forma capaz de asumir o devorar párrafos, canciones o códigos y encontrar diferentes correlaciones o sentidos en configurar respuestas rápidamente en un parpadeo de mirar. Es decir, en menos de un segundo, con una rapidez increíble, va a utilizar y va a saltar de un lado a otro para entender de qué se está conversando, de qué se está escribiendo, etc., ¿no? Va a ser una red neuronal que se va a utilizar para procesar secuencias como textos o audio de manera muy eficiente. Sin embargo, la era de la conversación infinita y permanente se va a iniciar a partir del 2020, también porque había la condición de la pandemia que hacía que prestáramos más atención al computador y a las conversaciones digitales, ¿no? Y en ese momento va a llegar un modelo de inteligencia artificial lingüístico que es muy grande, ¿no? Que cabía en varios discos duros industriales porque tenía mucha información, y su nombre abreviado es el GPT-3 que habíamos visto antes.
¿no? Este va a ser capaz de traducir, aconsejar, fabular cosas, va a inaugurar una fiebre creativa y también ética respecto de lo que está diciendo y respecto de lo que recomienda o de lo que habla. Porque en definitiva, si detrás de la inteligencia artificial están los códigos, están las instrucciones, los algoritmos, ¿no? Para que trabaje con una base de datos, y tanto los algoritmos como la base de datos provienen de seres humanos, y los seres humanos tenemos prejuicios, ¿no? Y tenemos distintas visiones de las cosas. ¿Cómo la inteligencia artificial iba a filtrar esos prejuicios? Esas cosas que podrían ser convenientes o no convenientes, ¿no? Esa es la ética, el problema moral que se estaba planteando y hasta el día de hoy se sigue planteando, ¿no? Así que el amanecer y la revolución más profunda se inicia con este chatbot, ¿no? El siguiente paso va a ofrecer que esta potencia se convierta en una interfaz, es decir, en una interfaz de chat que la vamos a ver en el computador o en el celular, que va a ser gratuita y amigable, y esto va a significar que decenas de millones de personas en el mundo van a probar sus ideas, sus recetas y las cosas que le va a redactar o le va a enseñar. Y por primera vez una tecnología de vanguardia van a ser de cara al público en general y en conversaciones cotidianas, ¿no? Aunque nosotros aquí no la hayamos usado porque no tengamos los medios, o no tuviésemos los equipos, o no tengamos internet, o nos diera lo mismo que lo que estaba pasando. Pero estamos llegando a una etapa en que no nos puede dar ya lo mismo, porque nos va a invadir, aunque sea que estemos muy lejos en una isla y muy solos, ¿no? Vamos a explicar algo que es súper interesante, que tiene que ver cómo la inteligencia artificial venció al Go chino. El Go es un juego chino, ¿no? Que es bastante más complejo que el ajedrez que sabemos jugar con las piezas, ¿no? Porque la inteligencia artificial va a derrotar al mejor jugador chino de Go, ¿no? Y la noticia no va a ser la victoria de la máquina esta, ¿no? Ni de la inteligencia artificial, sino el estilo con el cual jugó, porque inventó jugadas jamás vistas en todo lo que ese juego tenía historia, ¿no? Fue como que un pintor descubriera un nuevo color que nadie había visto, ¿no? Y eso nos da la pista de que la inteligencia artificial puede ser creativa precisamente porque es humana, es más intuitiva de acuerdo a los datos que se le ha provisto o entregado. Por lo tanto, es que lo que pasa es que el juego del Go es un juego que no es como en el ajedrez, que uno derrota comiéndole las piezas al otro y matándole al rey. El juego del Go es un avance en que se va estratégicamente cercando a la otra persona a que no pueda seguir jugando en algún momento dado. Y las posibilidades son innumerables, y la inteligencia artificial pudo vencer en este juego. Por lo tanto, de las chispitas y del susurro de la lluvia, estamos llegando a algoritmos de mayor profundidad y calidad que van a estar dentro de lo que llamamos la caja negra, que la vamos a explicar en detalle después, que es donde funcionan las redes neuronales de la inteligencia artificial, ¿no? Porque al principio la IA era solo cálculo, ¿no? Luego fue estadística y ahora ya instruye y crea cosas nuevas, ¿no? Entonces, en este avance se va a repetir siempre algo más increíble. Va a ir describiendo el mundo con tal detalle
que la máquina está imitando de alguna manera nuestros pasos y a veces se está adelantando un paso más que nosotros. Por lo tanto, vecinos y vecinas, estamos en una situación súper interesante y compleja, pero a la vez fantástica y a la vez increíble, y por eso debemos informarnos y saber de eso, porque estamos frente a una especie de co-creación de la realidad y del mundo que se nos viene con la inteligencia artificial. Sí, es verdad que le estamos delegando pericia a la inteligencia artificial cada vez más, y con ello ganamos velocidad, pero estamos perdiendo un poco misterio porque está haciendo cosas que son increíbles, ¿no? Bueno, en el fondo hoy día tal vez el reto no sea competir contra las máquinas, sino seguir su ritmo, pues bailar con ellas, ¿no? El reconocer que nuestra creatividad va a florecer y se va a expandir aún mucho más cuando se automatice a través de toda esta inteligencia artificial. Ahora, la pregunta no es si pueden pensar o no las máquinas, sino la pregunta más exacta sería: ¿para qué queremos que piensen a nuestro lado las máquinas? Y ya podemos tener claro que queremos que piensen para ayudarnos a co-crear la realidad, una mejor realidad de vida, ¿no? Porque lo que se va a venir en términos de la salud, de la educación, lo que ya está viendo, ¿no? De hecho, más adelante les voy a hablar de dos grandes personas que están en distintas miradas del mundo e incluso políticas, que hablan de lo mismo que se viene con la inteligencia artificial, sobre la pobreza, sobre la aniquilación de las enfermedades y sobre la vida misma que van a tener los seres humanos. Ya lo hablaremos en detalle, con datos y con nombres, para no hacer estos videos tan largos, en el WhatsApp, y podremos ir dando, y para hacer más esto interesante también. Por lo tanto, hoy la inteligencia artificial es como una ventana luminosa de nuestros edificios, porque detrás de ella está latiendo toda la historia y es parte de nuestra historia, ¿no? La inteligencia artificial no solo ofrece un espejo de nosotros, nos devuelve versiones de nosotros que aún no conocemos, ¿no? El futuro, como decía un gran poeta, quizás ya pasó, y estamos aquí solo para narrarlo otra vez, con la ayuda de un aliado de silicio. Se dice silicio porque el chip donde se aloja la inteligencia artificial, que es una cosita cuadrada muy chiquitita, no se hace de silicio. El silicio es un material que se saca de la arena de las playas, ¿no? Que se hace y se purifica muy bien ese material hasta poder en él inscribir los circuitos por los cuales va a funcionar la inteligencia artificial. También mostraremos imágenes y en algún momento explicaremos más esto en detalle, pero no quiero abrumar ni quiero ir dando muchas cosas técnicas, porque quiero que respetemos esto de ir de lo más simple a lo más complejo. Ahora, yo tengo una opinión personal que en general es verdad que la inteligencia artificial va a propiciar una individualización de nuestras personas, de nuestros hijos, de nuestros seres, que se van a encerrar a tener un compañerito digital con el cual conversar o al cual le tienen que preguntar, y van a tener menos posibilidades de interactuar con otros seres humanos. Ya lo está viendo, y en algunas partes es grave, lo vamos a ver, porque está provocando trastornos psiquiátricos incluso. Pero eso depende de cómo nosotros sepamos y cómo la manejemos, y sepamos para qué usarla y cómo interactuemos con nuestra familia y nuestros hijos. Y eso también lo vamos a conversar en detalle. Pero paralelamente a eso, tenemos que entender que a pesar de todos estos riesgos, también la colectivización del saber y de lo que nos va a procurar la inteligencia artificial va de alguna manera, en la medida que nosotros también interactuemos con ello, a mejorar
la vida en sociedad de los seres humanos. Y eso no había estado dado como una posibilidad real, nada más que a través de la política o de los gobiernos, para la sociedad, sea esta rural, o sea esta urbana, o sea de un país, o sea del mundo total. Así que ya iremos profundizando estas cosas. Muchas gracias por su atención, que les vaya bien, vecinos, y nos vemos en el próximo video.